que es el que representa a Pedro, y por eso edifica la iglesia sobre Pedro, que sí va a tener la interpretación revelada por el Padre. Dichoso ese grupito que está con Pedro. Dichoso tú, Pedro, porque esto no se lo ha revelado la carne como aquellos que hablan de mí, pero erradamente. Dichoso porque esto no se lo ha revelado la carne, sino mi Padre que está en el cielo. Esa es la diferencia de la doctrina protestante, que es revelada por hombres, y la doctrina católica representada en Pedro, que es revelada por Dios. Esa es la diferencia. Pero ello viene a decir que entonces que Jesucristo está construyendo la iglesia sobre la profesión de Pedro. Y ahora escuche lo que viene. Ponga cuidado. Ya dijo, ¿quién es el Hijo del Hombre? Ya el mundo sabe quién es Cristo. Pedro, revelado por el Padre, lo dijo. Ahora Jesucristo quiere que el mundo sepa, pongan la lupa, para que se den cuenta que no son palabras mías de yo. Jesucristo quiere que el mundo sepa quién es Pedro. Ya el mundo sabe quién es Cristo. Es el Hijo de Dios. ¿Quién lo dijo? Pedro, inspirado por Dios. Ahora el mundo debe saber quién es Pedro, porque Jesús lo puso al frente de la iglesia. ¿Quién es ese Señor? ¿Quién es ese Señor? ¿Por qué tengo que hacerle caso? ¿Por qué tengo que obedecerle a Él? ¿Por qué tengo que estar en su iglesia? ¿Por qué? ¿Quién es ese Señor? Porque el mundo va a preguntar, y los protestantes van a preguntar, ¿y quién es Pedro? Pues cuando Pedro dice quién es Jesús, inspirado por Dios, ahora miren las palabras que dice Jesús. Dale. También te digo. También te digo, si tú me diste a conocer al mundo, ahora yo te doy a conocer. También te digo, Jesucristo va a hablar de Pedro. Te digo también, así como tú lo hiciste de mí, dijiste que yo era el Mesías, el Hijo de Dios. Ahora yo también te digo, el mundo no solamente va a conocer a Cristo, el mundo también va a conocer a Pedro. ¿Quién le reveló a Pedro quién era Cristo? El Padre. ¿Quién nos dijo en la iglesia católica quién era Pedro? Cristo. Yo también te digo. Eso no lo inventó el Papa ni los curas. Eso sí es palabra de Dios. Y esto sí se llama escudriñar las escrituras. No es inventar ni agregarle. Es que Jesús fundó la iglesia sobre la profesión de fe de Pedro. ¿Lo dice el Evangelio? No, se lo enseñaron y repite como loro, sin tener fundamentos bíblicos. Y yo le dije que me hablara con fundamentos bíblicos, y si no, no le iba a creer. De modo que ahí viene otra vez. Y yo también te digo. Otra vez, léalo. También te digo. A ver, más atrás. Dichoso. Bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no se te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Al igual que tú lo hiciste, lo hago yo. Ponga cuidado. Siga. También te digo. También te digo que tú eres Pedro. Jesucristo está diciendo que Pedro es piedra. También te digo que tú eres piedra. ¿Cómo lo estaba presentando ante el mundo? Como piedra. Así como tú me presentaste como hijo de Dios, revelado por el Padre, ahora yo lo revelo al mundo que tú eres piedra. Porque Pedro no existía, la palabra Pedro. No está hablando en el idioma de nosotros. Está hablando en el idioma de él, que habla de piedra. Y yo te digo que tú eres piedra. Está presentando la identificación de Pedro. ¿Quién es Pedro para la iglesia de Cristo? La piedra. Tú eres piedra. Siga. Y sobre esta roca. No dice, y sobre la profesión de fe de Pedro. Eso lo inventan ellos para engañar a los tontos. Pero eso no es palabra de Dios. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Edificaré mi iglesia. Y ahora él habla de las llaves. Ustedes pueden retroceder el video. Cuando yo dije que las llaves significaban que la única iglesia que nos permite entrar al reino de Dios es la iglesia católica, si nosotros lo hacemos bien. Eso es un simbolismo, ciertamente, que él está hablando, y ustedes pueden retroceder el video si yo lo dije o no lo dije. ¿Y qué simboliza? Si es un simbolismo, ¿qué simboliza? Que Pedro tiene las llaves para abrir el evangelio. Eso es invento. Si no es invento, compruébemelo. Donde diga las llaves que yo le di a Pedro, esas llaves son las de predicar el evangelio. Yo le demuestro a él y a ustedes que las llaves que le dio no es como él dice. Con Biblia, él no lo pudo hacer con Biblia. Y eso es lo triste, que es evangélico, pero no sabe el evangelio. Y interpreta torcidamente el evangelio. Ahora verán que con la Biblia, yo que no soy, como él dice, evangélico, pero yo sí soy evangélico, ¿verdad que él no sabe? Yo le voy a mostrar con la Biblia que esas llaves que él dice no es el de ir a anunciar el evangelio. Eso es mentira. ¿Pruebas quieren? ¿Capítulos y versículos quieren? Donde hable de las llaves y qué significan las llaves, para que no inventen nada. Isaías capítulo 22, versículo del 20 al 22.
Ustedes van a ver a quién se le daba la llave, quién entregaba la llave, qué significaba la llave. Porque él viene a decir que la llave significa que Pedro va a abrir el evangelio. Cuando usted escriba el evangelio según San Adonai, lo agrega. Pero eso no está ahí. Isaías capítulo 22, versículo 20 en adelante. Óiganlo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. ¿A mi siervo qué? ¿Mi siervo qué? Eliaquín. Eliaquín. Haga un paréntesis ahí. Párelo ahí. Tenemos que saber quién es Eliaquín. Párelo ahí, póngalo ahí y ahorita volvamos para acá. Isaías 36, 3. ¿Quién es Eliaquín? Isaías 36, 3. Llamaré a mi siervo ¿qué? Eliaquín. Eliaquín. ¿Quién es Eliaquín? Y salió a él Eliaquín, hijo de Hilcías, mayordomo y Sebna. Mayordomo. ¿Qué era? ¿Eliaquías? Ya sabemos que era Malaquías. Vuelva entonces atrás. Vamos a ver quién era, porque está hablando de Eliaquín. ¿Quién es Eliaquín? Mayordomo. Mayordomo. Vamos a ver entonces. Léalo de nuevo. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín. ¿Qué era Eliaquín? Mayordomo. Siga. Hijo de Hilcías. Y lo vestiré de tus vestiduras, y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad, y será padre al morador de Jerusalén y a la casa de Judá. Y escuche lo que viene. Y pondré la llave de la casa de David. Escuche, pondré las llaves. ¿Se acuerda que le dijo Pedro? A ti te doy las llaves. Y pondré las llaves de la casa de David. Siga. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará. Otra vez. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá, y nadie cerrará. Cerrará, y nadie abrirá. Oh, entonces Mateo no está hablando de que Pedro va a tener la llave de abrir el evangelio. Eso se lo vendieron a él, le metieron un engaño. Está hablando de que en el pueblo judío existe un rey y existe un mayordomo. Cuando no está el rey, ¿quién queda encargado? El mayordomo. Pero para que el mundo respetara al mayordomo, el rey delante de todo le daba las llaves. Y lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que ¿quién es el rey? Jesucristo. No del reino de David, de la tierra, sino del reino de los cielos. ¿Cómo sabemos que él es el rey? A ti te doy las llaves del reino de los cielos. ¿Quién entregaba las llaves? El rey. ¿De qué? Pues las llaves de su reino. Jesucristo no es rey de aquí. Mi reino no es de este mundo. Mi reino es de arriba. Jesucristo es rey. ¿Cómo sabemos que es rey? Tiene las llaves y entrega las llaves. Pero todo rey tiene su mayordomo. ¿Y qué dice la Biblia? Otra vez 22:20. ¿Qué hay que hacer con el mayordomo cuando el rey lo encargaba y le daba las llaves en público y le decía lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado? ¿Qué tenía que hacer el pueblo? O sea, los súbditos del rey, subrayen, los súbditos del rey, los que obedecían al rey, los que amaban al rey, los que creían en el rey, los que no traicionaban al rey. ¿Qué tenían que hacer? Escuche. En aquel día llamaré a mi siervo Eliaquín, hijo de Hilcías, y lo vestiré de tus vestiduras. Eso es lo que Jesús está haciendo con Pedro. Le está dando esa autoridad. Siga. Y lo ceñiré de tu talabarte, y entregaré en sus manos tu potestad. Le está dando poder, autoridad. Siga. Y será padre al morador de Jerusalén. Escuche, será padre. Eso se llama papa. Por eso lo llamamos papa. Por eso nosotros decimos que Pedro es el papa, es el papá. Es padre a los moradores de Jerusalén. Siga. Y a la casa de Judá. Y a la casa de Judá. Observe. Cuando el rey le daba las llaves al mayordomo, todos los que estaban bajo el mando de ese rey debían reconocer al mayordomo como padre. ¿Quiénes no lo reconocían como padre? Los enemigos, los que no estaban de acuerdo con el rey. Ahora comprenden por qué nosotros llamamos papa o padre al papa. Porque él es el mayordomo del Rey Supremo, que es Cristo. Para la muestra un botón, le dio las llaves. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Si yo no soy capaz de obedecerle al mayordomo y no soy capaz de llamarlo padre, es porque soy enemigo. ¿De quién? Del rey. No estoy de acuerdo con el rey. No soy súbdito del rey. No soy miembro de su rebaño. No soy miembro de su iglesia.
yo me rebelé. Dice la Biblia, todo Jerusalén y todo Judá lo llamarán Padre, lo reconocerán como Padre. Por eso nosotros llamamos Papa al Padre, al Papa, que es Padre, que es jefe, que es el mayordomo que Cristo dejó en la iglesia. Cuando no se lee las Escrituras, se inventa. Cuando no se conoce, se inventa. Y eso es lo que hacen los protestantes. Y por eso es necesario que ustedes estudien, para que no vengan a engañarlo. ¿Por qué no me engaña a mí? Se da cuenta que dicen las mentiras, los engaños, que no es culpa de ellos, no lo hacen por maldad. No, Señor, vean ustedes la ternura, el amor, el respeto, el cariño con que ellos han venido. Que se les admira, se les felicita y se les agradece. No lo hacen por maldad. Lo hacen porque a ellos eso fue lo que le enseñaron. ¿Y qué va a repetir usted? Lo que usted aprendió. Pero ¿por qué Dios quiso que ellos vinieran hoy aquí? Para que encontraran respuestas bíblicas, no de hombre. Eso se lo enseñaron ellos sin respuesta bíblica. Se lo enseñaron con respuestas de hombre. Ahora Dios los ama tanto que ha permitido que no un pastor de su iglesia, sino un pastor de otra iglesia, de la iglesia verdadera, les explique con fundamentos bíblicos y les ilumine para que se den cuenta en el error en que están metidos y en el error en que están metiendo a la gente. Por eso nosotros le respetamos, le amamos, pero no le creemos, porque yo le estoy comprobando con la Biblia y es necesario que los católicos se formen. Ahora, ustedes verán que cuando Jesucristo, Él me utilizó de nuevo a Juan 21:15. Apacienta mis corderos, apacienta mis ovejas. Y él se centró en que Pedro lo había negado 3 veces y Jesús tenía que hacerle la profesión de 3 veces. Ahí está bien, pero no se quede ahí. Ese pedacito en este momento no me interesa. En este momento me interesa en este momento que Jesús le dijo: las ovejas mías las apacientas tú. Las apacientas tú. Y ustedes van a ver que efectivamente se cumple cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, que la comienza a edificar el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? De capítulo 2. Cuando comienza a edificar la iglesia, recuerden algo muy importante, que cuando Pedro se lanza el primer discurso, que él lo dijo, allá en Hechos capítulo 2, versículo 41 en adelante, cuando termina el primer discurso, ustedes verán que 3,000 personas se convierten cuando Pedro lanza el primer discurso. ¿Pero por qué? ¿Por qué? Y entonces, si lee desde el capítulo 2, versículo 13, verán, porque Él es el pastor que Cristo puso en su iglesia por encima de los otros 11 apóstoles. Y por eso ustedes verán que cuando Pedro se lanza el discurso, está ejerciendo el papel de mayordomo, está ejerciendo el papel de tener las llaves, de atar y de desatar. Él va a comenzar a predicar, pero como jefe de la iglesia. Versículo 14, lea el versículo 14. Entonces Pedro se puso de pie con los 11. Observen, los 11 están con Pedro, pero ninguno de ellos se puso de pie. O sea, ninguno habló, ninguno tomó la palabra. Pedro se puso de pie con los 11. Observe que los 11 están apoyando a Pedro. ¿Quién es el jefe? Pedro. ¿Quién es el que habla? Pedro. Los otros lo apoyan. Lo apoyan. No fue Santiago, no fue Juan. ¿Por qué no? ¿Por qué no fue Felipe? ¿Por qué fue Pedro? ¿Me aman más que esto? Apacientan mis corderos. Tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Y cuando va a edificar la iglesia, es Pedro, acompañado con los 11, se lanza el discurso. Y miren cómo ya comienza Cristo a edificar la iglesia. Versículo 41. Cuando Cristo comienza a edificar la iglesia, en la persona de Pedro que se lanzó el primer discurso, en esa persona de Pedro que se lanzó el primer discurso, Cristo comienza a edificar la iglesia. Óiganlo. Así, los que recibieron su palabra fueron bautizados. Fueron bautizados y escuche. Y se les unieron. Vean cómo edifica la iglesia. Y se les unieron. En ese día, como 3,000 personas. Cristo está edificando la iglesia. ¿En la persona de quién? Pedro. Pedro se lanza el primer discurso. Cristo comienza a edificar la iglesia. Se le unieron 3,000. Versículo 47. Para que vean ustedes cómo edifica. Alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor, Cristo, agregaba cada día. No me empuje. Agregaba, iba edificando la iglesia. Agregaba. Cada día. A la iglesia. Está edificando la iglesia. Agregaba cada día a la iglesia. A los que habían de ser salvos. A los que debían de ser salvos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Pedro comienza a predicar como mayordomo, porque tiene la autoridad de Cristo, la que le dio, y Cristo cumple su palabra.
tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Para la muestra, un botón, 3000 se unen. Cristo va edificando a la iglesia donde Pedro está, donde Él dirige, donde Él gobierna, y los demás lo acompañan, a los que se van a salvar. Entonces se cumple lo que dice la Biblia: tú eres Pedro, sobre esta piedra edificaré mi iglesia. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Pedro tiene la autoridad de atar y la autoridad de desatar. Tiene autoridad. ¿Dónde lo dice la Sagrada Escritura? Donde muestra que Pedro tiene la autoridad. Hechos de los Apóstoles, capítulo 10, versículo 47. Ustedes verán cómo Pedro tiene esa autoridad que Dios le dio y ejerce la autoridad. Cuando van a introducir los paganos, ¿se acuerdan el capítulo 10? Cuando le dice: agarra y coma. Vio unos pocos de animales en un manto. Agarra y coma. No puedo comer lo que es impuro. No llames impuro lo que Dios ha creado puro, lo que Dios ha llamado puro. Y Pedro comprendió que se refería a que los paganos también podían formar parte del cuerpo de Cristo. Entonces Pedro es, como él es el mayordomo, lo que ate quedará atado, lo que desate quedará desatado. Es el que recibe a los primeros paganos dentro de la iglesia. Y no solamente eso, ordena. Esto se tiene que hacer así. Ponga cuidado, versículo 47, 10:47. Entonces respondió Pedro: ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y escuche lo que viene. Mire cómo Pedro tiene autoridad. Dale. Y mandó Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. Otra vez. Y mandó. ¿Quién mandaba? Pedro. Pedro. Dice la Escritura que Pedro tenía la autoridad y mandó Bautizarles en el nombre del Señor Jesús. mandó a bautizarle. Y entonces Pedro ya integró a la iglesia. Pedro integró a la iglesia a los paganos por la autoridad que Cristo le dio como mayordomo. Y los demás mueran callados. ¿Me ama más que esto? Apaciéntalos. A ti te doy la llave del reino de los cielos. Lo que ates quedará atado, lo que desate quedará desatado. Entonces, queridos hermanos, vean ustedes con claridad cómo las Sagradas Escrituras no se contradicen. Cómo las Sagradas Escrituras nos muestra a nosotros la realidad. A los hermanos separados se les respeta, se les ama. Pero nos da tristeza cómo agarran la Biblia y le hacen decir cosas que no son. Y yo hoy, como sacerdote del Dios Altísimo, con el corazón en la mano, a estos hermanos, simplemente les muestro lo que dice la Biblia. Que ellos lo crean o no lo crean, de verdad, que eso no me corresponde a mí. A mí me corresponde mostrárselo. Que ellos estaban hablando entre ellos mientras yo hablaba y no prestaron atención, eso no es problema mío. El que es de Dios, dice Juan 8:47, el que es de Dios, la palabra de Dios escucha, y el que no la escucha porque no es de Dios. Y mientras yo predicaba la palabra de Dios, ellos hablaban, se les respeta. Pero cuando ellos hablaban, yo los escuchaba. Porque yo sé respetar la palabra de Dios. Y muy bien todo, pero no me gustó que cuando estuviera yo hablando y que estábamos leyendo la palabra de Dios, ellos estuvieran hablando. Aquí está la respuesta. Ahora bien, si el hermano, ¿qué hora es? ¿Ah? No, seguimos parejos, seguimos para darle oportunidad al hermano, si quiere decir otra cosita, si quiere hablar, él o el otro hermano, si quiere hablar, se le da la oportunidad. Primeramente, Luis, pues estábamos hablando, pero todo lo que dijiste yo te puse atención. Así que él tocó lo que es Isaías. Isaías de ninguna manera está hablando acerca de Papa. Él tocó Isaías 22:20. Vamos a leer lo que dice Isaías 22:20. Él tocó lo que es el 22. Y pondré la llave de la casa de David sobre su hombro, y abrirá y nadie cerrará, y cerrará y nadie abrirá. Él dice que esta llave es dado a Pedro, pero las escrituras, como dice él, a veces él salta como aquellos, ¿cómo se dice? Como aquellas ardillas de rama en rama, pero nunca se para de detener qué es lo que verdaderamente está hablando, de qué llave está hablando. ¿Por qué no vamos a lo que es Apocalipsis? Yo quiero leerles Apocalipsis. ¿Qué es lo que verdaderamente, qué es esa llave? Apocalipsis 3:7. ¿Cuál es esa llave de lo que habla en Isaías? Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Eso es, ¿quién tiene la llave? Es solamente
Jesucristo tiene la llave, y lo que está hablando Isaías es que Jesucristo tiene solamente la llave, que nadie puede, que dice su palabra, que ninguno cierra y ninguno abre. Claramente aquí lo está hablando, porque tenemos que hacer más que todo una exégesis de la palabra, no solamente pues, ok, porque aquí habla de esta llave, tengo que aplicarlo al Papa. No, Señor, tenemos que hacer un estudio concienzudo, hermenéutico y de la palabra de Dios. Solamente con esto se termina, yo creo, esta es lo que quería hablar. Y una pregunta más a Luis Toro, solamente con la... Disculpe, no. Porque Luis Toro tiene que ver que dice Apocalipsis capítulo 3. ¿Vuelvo a leer? Luis Toro tiene que leerlo. Escribe al ángel de la iglesia de Filadelfia. Usted búsqueme Mateo 16, 19. Dale. Esto dice No, 18. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David. ¿Quién tiene la llave de David? David, ¿usted sabe quién era David? El rey. Jesús es hijo de David. Jesús es rey. Él tiene las llaves que dice el Apocalipsis. Jesús tiene las llaves. Y porque tiene las llaves, Mateo 16, 18. Porque Él las tiene, mire que Él las tiene. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Siga. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pongan la lupa a lo que viene. Pongan la lupa y háganle zoom. A ver, ¿quién tiene las llaves? Y a ti te daré las llaves ¿Quién del tiene las reino llaves? de los cielos. No. Otra vez. Y a ti te daré las llaves ¿Quién del tiene reino de los las cielos. llaves y se la va a dar a Pedro? Si no las tiene Jesús, no se la puede dar a Pedro. Ahora, si Él tiene las llaves, Él puede dárselas, porque nadie da lo que no tiene. Jesús, efectivamente, como dice el Apocalipsis, Él tiene las llaves. Pues si Él tiene las llaves, entonces hay que creerle que Él le dio la llave a Pedro, porque Él las tiene. Y nadie da lo que no tiene. Y cuando lo que pasa es que Él no sabe cómo era el reinado de David. Y cómo estaba escrito que Jesús era el rey de David, el rey de Israel, el hijo de David, que iba a ser el rey. Y que no sabe qué hacía el rey, qué era lo que hacía el rey. Cuando tocamos Isaías, es para decir lo que hacía el rey. Y déjeme decirle, querido hermano, ¿cómo que se llama? Adonías. Déjeme decirle, querido hermano Adonías, para que usted lo sepa, que el Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos conversos. El Evangelio de San Marcos fue escrito para los paganos. El Evangelio de San Mateo fue escrito para los judíos. Si usted observa, verá que todo San Mateo va a centrarse en la fe de los judíos. Todo San Mateo. Incluso desde el comienzo. La genealogía de Jesucristo viene para mostrar que es hijo de David. Entonces, Él le habla a los judíos. Por eso usted verá que así como Moisés allá en el desierto, Moisés presentó los mandamientos, Jesucristo es el nuevo Moisés. Viene en el capítulo 5, versículo 20 en adelante, a presentar los mandamientos. Así como allá Moisés estuvo en el desierto, Mateo viene también a decir que Cristo estuvo en el desierto. Todo a lo que el pueblo de Israel tenía presente, viene Mateo y lo presenta también. Cosa que no lo hacen los demás con el mismo énfasis que Mateo. Mateo es el que viene a presentar todo lo que creían los judíos. Todo lo que creían los judíos lo viene a presentar Mateo. Y por eso Mateo es el único que va a presentar las llaves. Porque Mateo le está hablando a los judíos que no creen que Jesucristo es el Mesías. Y él por eso, ¿por qué le dice: Pedro, eso se lo ha revelado mi Padre? Porque Jesús dijo que era el Mesías. Los judíos no creían que Jesús era el Mesías. Entonces es un evangelio para los judíos. Y los judíos tenían que conocer bien la Sagrada Escritura. Por eso Mateo siempre va a la Sagrada Escritura. Y usted verá que entre todos los evangelistas, el que más va al Antiguo Testamento es Mateo. Porque él va a hablarle a los judíos. A los judíos le predica a los judíos. Entonces él, al no saber que le predica a los judíos y que tiene que predicarle con el conocimiento que tenían los judíos, con las bases que tenían los judíos, con los libros que tenían los judíos, él no va a entender por qué toma a Isaías. No va a saber la conexión que hay entre Mateo e Isaías. Si le invito a que estudie y se dé cuenta que Mateo tiene un propósito: a los judíos, convertir a los judíos y predicarle a los judíos conversos. Sobre todo este evangelio es para los judíos conversos. Entonces es simplemente tomar al Apocalipsis y decir que las llaves las tiene Cristo y no Pedro,
eso es falta de fe. Cristo tiene las llaves, no lo niega la Iglesia Católica. ¿Pero a quién se las entrega? A Pedro. Si Él es el rey, es el hijo de David, es el rey, y Apocalipsis está diciendo que Él es el rey. Y si no es el rey Él, entonces ¿por qué en el capítulo 5 del versículo 13 en adelante va a decir que al Cordero se le debe la gloria, el honor, el poder, si no es el rey? Por algo le está diciendo que al Cordero se le debe todo eso, porque Él es el rey. Cristo es el rey y Él tiene las llaves. Pero como todo mayordomo, cuando no estaba el rey presente, como todo rey, cuando no estaba el rey, dejaba al mayordomo. Y Cristo, siendo Él el que tenía las llaves, hizo como lo hacían los reyes judíos, que cuando quería que el pueblo respetara a su mayordomo, le entregaba las llaves públicamente diciendo que tiene autoridad, y eso fue lo que Cristo hizo. Que usted no lo crea, se le respeta. Pero aquí no debe jugar con las escrituras, debe saber que las escrituras no son aisladas, es un compendio, es un rompecabezas. Y él dice que no le gusta porque yo brinco de allá, brinco para acá, brinco para acá. No le gusta. ¿Y sabe por qué no le gusta? Porque le demuestro que él está en un error. Porque él agarra un texto y le mete palabras de él. Es que aquí dice la Biblia que Jesús estaba fundando la iglesia sobre la profesión de fe de Pedro. Eso no lo dice la Biblia. Pero él no quiere que yo salte a otro lugar para que la gente le crea tremenda mentira. Entonces es simplemente que él viene agarrando las cosas y no quiere que yo le compruebe. Porque Jesús dice, escudriñad las escrituras. ¿Y qué es lo que estoy haciendo yo? Escudriñando las escrituras. Me voy allí, me voy allá, me voy allá, me voy acá. Porque yo tengo que tener un complemento de lo que dice la escritura. No es solamente agarrar una cita y decir esto ya. Tengo que tener un complemento. Pero no es que no estoy saltando de un lado para otro. Simplemente aquí encontré la llave. Aquí encuentro el significado de la llave. ¿Quién tenía la llave? El rey. Apocalipsis. ¿Quién tiene la llave? Jesús. Jesús es el rey. El rey le daba las llaves al mayordomo. Jesucristo se la dio a Pedro. ¿Qué está diciendo? Pedro es el mayordomo. No estoy saltando de un lado para otro, estoy saltando exactamente donde la Biblia está mostrando lo que Dios nos quiere decir a través de las Sagradas Escrituras. Ahora sí, puede pasar a otro tema si quiere. Ok. Pues el tema ustedes pueden estudiarlo, pero yo quiero hacerle una pregunta a Luis Toro. Él mencionó algo que dijo que él es sacerdote del Dios Altísimo. Yo quisiera que me compruebe con la Biblia de dónde viene su sacerdocio en el Nuevo Testamento. Con el Nuevo Testamento que me compruebe que hay sacerdotes, que Dios constituyó sacerdotes. Y eso, con él, yo creo que esta es mi última pregunta. Que me compruebe con la Biblia, ¿de dónde viene su sacerdocio? Con mucho gusto. Así me encanta. Así es que me encanta a mí. Y que sepa el mundo entero que no es pelear. Observe lo hermoso que es hacer una pregunta y responder una pregunta con las Sagradas Escrituras. Listo, así de sencillo. Mire, hermano, es que su nombre, me perdona usted, pero es que no me acuerdo su nombre. ¿Cómo que llama? Adonías. Querido hermano Adonías, si yo se lo digo con palabras mías de yo, no tiene derecho a creerlo. En el Nuevo Testamento. No le voy a tocar el Antiguo Testamento, le voy a tocar el Nuevo Testamento. Pero se lo voy a mostrar no con palabras mías de yo. No para que usted lo crea. Ya. Correcto. La pregunta es, ¿de dónde viene su sacerdocio? ¿Del sacerdocio levítico o del sacerdocio de Aarón? O que me compruebe con el Nuevo Testamento. Ni levítico ni de Aarón, para que esté claro ya. Yo quiero una cosa. Mi explicación no va a ser para que usted la crea. Si la cree, dijo Pablo al rey, ¿se acuerda? Ojalá y que la creyera. Le dijo, por poco. Diga. Espere a ver si este hombre es de palabra. Si es palabra de Dios, sí lo creo, pero dentro del contexto, no sacado un versículo fuera de su contexto. Ajá, palabra de hombre que lo cree. Lo creo. ¿Si lo muestro en la Biblia? Sí, señor. Vamos a ver si tiene palabra de hombre. Así es que me encanta a mí. A ver, primero, ni él sabe qué es ser sacerdote, ni yo sé qué es sacerdote. Nadie sabe. La Biblia lo sabe. Como él no me permite que le toque el Antiguo Testamento, le voy a tocar el Nuevo.
Voy a buscarle según la Biblia que dice que es el sacerdote. No que dice él ni que digo yo. Porque aquí no se trata de creerle a él ni a mí. Aquí se trata de la palabra de Dios. Primero se hace necesario que sepamos qué es el sacerdote, para que no nos caigamos a mentira. Y después que ya sepamos qué es el sacerdote, qué hace el sacerdote, entonces yo le puedo comprobar de dónde vengo yo, mi sacerdocio de dónde viene. ¿De acuerdo? ¿Qué es el sacerdote? Hebreo, Nuevo Testamento. Nuevo Testamento. Hebreos, capítulo 5, versículo 1. Hebreos, capítulo 5, versículo 1. ¿Qué es el sacerdote? Todo sumo sacerdote es elegido entre los hombres. Primero, ¿qué es el sacerdote? Un hombre. Segundo, elegido entre los hombres. Ahora vamos a ver la tarea. Siga. Y constituido a favor de ellos. Constituido a favor de ellos. ¿Cómo? Vamos a ver. Pongan la lupa para ver cuál es la función del sacerdote. Dale. Para presentar ante Dios Para presentar, este es el sacerdote, el que presenta ante Dios ofrendas. y sacrificios por los pecados. Ese es un sacerdote. El que presenta ante Dios ofrendas y sacrificio por los pecados. No me estoy saliendo del contexto, estoy agarrando una cita del Nuevo Testamento. El hombre de palabra tiene que creer. Si no cree que esto es un sacerdote, ya verá, él puede decir lo que quiera. Pero el sacerdote es esto: un hombre tomado de entre los hombres. Ha sido constituido por Dios para representar a los hombres. La tarea es ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Yo soy sacerdote. ¿Por qué yo soy sacerdote? Porque yo ofrezco dones y sacrificio por los pecados. Como dice Hebreos. Y soy sacerdote y vengo de Jesucristo, que Él nombró, eligió sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece dones y sacrificio por los pecados. Entonces vamos a ver por qué nosotros en la Iglesia Católica decimos que Cristo dejó los sacerdotes. Repito, ¿cuál es la tarea del sacerdote? Ofrecer dones y sacrificio por los pecados. Vámonos a Lucas capítulo 22, versículo 19, cuando Jesucristo nombra los sacerdotes. ¿Por qué sacerdotes? Porque le dice que tienen que ofrecer ese don y esos sacrificios para el perdón de los. Póngale cuidado. Escuche. Y tomó el pan ¿Tomó qué? Pan. Jesucristo tomó pan, y dio gracias dio gracias, y lo partió y les dio, se lo partió y se lo dio diciendo, esto esto es mi cuerpo, es mi cuerpo. que por vosotros es dado. Dones ofrece el sacerdote, ofrece Dios dones. Esto es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Es un don que se entrega. ¿Qué hacía el sacerdote? Entregar dones, pero también sacrificio. Vamos a ver, ya vemos que es un don, que es entregado, es un don. Siga. Haced esto en memoria de mí. Esto está nombrando los sacerdotes. ¿Cómo sabemos que lo están nombrando los sacerdotes? Hagan esto. ¿Quiénes ofrecía, según la Biblia, dones y sacrificio por los pecados? Los sacerdotes. Si Jesucristo dice, esto es mi cuerpo que es un don, es entregado por ustedes, hagan esto, lo está nombrando sacerdote. ¿Quién era el que ofrecía dones y sacrificio? Los sacerdotes. ¿Se lo comprobé con la Biblia? Sí. Ahora, es un sacrificio. Siga. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Sangre, sacrificio. Hay un sacrificio. El sacerdote ofrece dones y sacrificio para el perdón de los pecados. Cuando Jesucristo le dice que Él es un don, entrega su cuerpo, es un don, que Él derrama su sangre para el perdón de los pecados, entonces es un sacrificio. Y cuando le dice, hagan esto, los están nombrando sacerdotes, porque usted y yo ya leímos lo que dice la Biblia, que era un sacerdote, el que ofrecía dones y sacrificio por los pecados. Cuando Jesucristo ofrece eso, Él nos está salvando. Y cuando manda a los apóstoles a hacerlo, le da la orden. Por eso se llama ordenación
sacerdotal. Le está dando la orden de ofrecer dones y sacrificio. En este caso ya no de animales como el Antiguo Testamento. En este caso es del cuerpo y la sangre de Cristo para el perdón de los pecados. Entonces son sacerdotes al ofrecer los dones. Y Hebreos capítulo 10, versículo 8, viene a decir que viene a comparar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento se ofrecía animales. En el Nuevo Testamento se ofrece el cuerpo de Cristo, que es ya para nuestra santificación. Ojo, y si se ofrece en el Nuevo Testamento, entonces significa que Jesucristo dejó los sacerdotes cuando dijo, hagan esto. Si Él no quisiera los sacerdotes, no le hubiese dicho, hagan esto. No quiero sacerdotes, no lo hagan. Ahora, si dice, háganlo, es porque quiere sacerdote. Ahora, escuche lo que viene. ¿Se cortó? No, pero si se cortó de una vez, arreglo, a ver. Esperamos. Sí, no hay problema. No hay problema, es que la gente está también en la internet y se cortó el internet, pues hay que volverlo a retomar. Porque no podemos perder esta oportunidad de que la gente los escuche a ellos y me escuchen a mí. Bien. Ah, ya. Listo. ¿Ah? ¿Otra vez se cortó? No importa, inténtelo de nuevo. Estamos tratando de conectarnos de nuevo por internet para que la gente todos puedan gustar desde su casa lo que hoy estamos haciendo aquí. Porque es necesario que la gente sepa por qué. Y observen que no estamos peleando. Observen que él está haciendo una pregunta y yo se la estoy respondiendo. Aquí no hay pelea. Aquí lo que hay es un compartir como hermanos las ideas. Ustedes lo escuchan a él, me escuchan a mí. Ustedes tienen la Biblia, ustedes tienen inteligencia, ustedes son capaces de ver, ustedes son capaces de oír y punto. Así de sencillo. ¿Ya? Bueno, leíamos entonces Hebreos capítulo 10, versículo 8, donde compara los sacrificios del Antiguo Testamento con el sacrificio del Nuevo Testamento. Vamos a ver. Primero dijo, sacrificio y ofrendas, holocaustos y expiaciones por el pecado, no quisiste. Eso lo ofrecían los sacerdotes. Pero eso no lo quisiste, siga. Ni te agradaron. No te agradaron. Aunque la ley los requería. Eso era en el antiguo pacto. Aunque eso estaba establecido en la antigua alianza. Siga. Entonces agregó. Nuevo Testamento viene nuevo pacto, nueva alianza. Agregó. Aquí estoy. Aquí estoy yo. Esto es mi cuerpo. ¿Se acuerda que le dijo el apóstol? Esto es mi cuerpo. Aquí estoy yo. Para cumplir tu voluntad. No es un invento de hombres, es la voluntad de Dios. Aquí estoy yo para hacer tu voluntad. Escuchen lo que viene, por favor. Él quita lo primero. Quita lo primero. La antigua alianza. Ya, no me empuje. La antigua alianza, los antiguos sacrificios, los antiguos sacerdotes. Lo quita. ¿Para qué? Para establecer lo segundo. No lo quita y lo elimina. En la Iglesia Católica dice, establece lo segundo. Los hermanos separados dicen, lo quitan, lo elimina y se acabó. No, dice, quita lo primero, pero no nos deja sin nada. Establece lo segundo. Y pongan la lupa porque esto es importantísimo. Pongan la lupa para ver qué fue lo que él estableció. Lo segundo, qué es lo que hacemos en la Iglesia Católica que ellos no hacen ni creen. Lo segundo, estableció lo segundo, dale. En esa voluntad somos santificados. Somos santificados por la ofrenda. Por la ofrenda. Este es mi cuerpo que se entrega, se ofrenda. Del cuerpo de Jesucristo. De Jesucristo. Esta es mi sangre derramada por ustedes para el perdón de los pecados. Elimina aquellas ofrendas, aquellos sacrificios, no los quisiste, lo eliminaste. Establece lo segundo. ¿Cuál es lo segundo? Establece lo segundo otra vez. En esta voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo. Entonces en el Nuevo Testamento no se acabaron las ofrendas. Queda una. No se acabaron los sacrificios. Cristo establece uno. ¿Cómo sabemos que lo establece? Aquí está escrito. ¿Y cómo sabemos nosotros que hay que continuarlo? Hagan
esto en memoria mía. Por eso ustedes verán que Pablo, en primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23, Pablo viene a decir, Pablo no conoció a Cristo, Pablo no lo conoció, pero ya estaba establecido, ya los apóstoles lo habían vivido, ya lo creían, ya lo hacían. Entonces ustedes verán cómo Pablo viene a decir, después que Cristo había muerto, póngale usted 20 a 30 años después que Cristo ya había muerto, subrayelo. Pablo, después que Cristo ya había muerto, viene a decir en 1 de Corintios capítulo 11, versículo 23, ¿vale? Porque yo recibí del Señor. Porque yo recibí del Señor. ¿Qué? Porque yo recibí del Señor. Observen cómo Pablo dice, yo recibí al Señor. Y Pablo no conoció al Señor. Según dice Hechos 9, Pablo iba camino de Damasco. Cuando se convirtió ya Cristo había muerto, ya Cristo había resucitado, ya Cristo había ascendido al cielo. Pablo no conoció al Señor. Pero Pablo dice, yo recibí del Señor. ¿Por qué dice Pablo, yo recibí del Señor? ¿Se acuerda? Porque dice, hagan esto en memoria mía. En memoria mía significa porque yo lo mando. Yo recibí del Señor. No dice yo lo recibí de los apóstoles, porque no fueron los apóstoles que lo mandaron. ¿Quién lo mandó? Cristo. Hagan esto en memoria mía. Por eso Pablo dice, yo recibí del Señor. Él dijo, háganlo en memoria mía. Si él dijo, háganlo en memoria mía, lo hacen los apóstoles, es como si fuera el mismo Señor. Yo recibí del Señor. Siga. Lo que también os he enseñado. Eso hay que enseñarlo a lo largo de la historia del cristianismo, cosa que no hacen los hermanos separados, enseñarlo. Pero Pablo sí lo enseñaba, lo que a mí les he enseñado. Siga. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado. Nos comienza a contar. La noche que fue entregado. La noche que fue entregado, tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed. Esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Que por vosotros es partido. Que por vosotros es partido. Observen que hay una ofrenda, un sacrificio. Siga. Haced esto en memoria de mí. Pablo recuerda que Jesucristo dejó sacerdotes que hicieran lo mismo, ofrecer esos dones y esos sacrificios para el perdón de los pecados. Pablo lo recuerda. Yo recibí del Señor. Pablo lo enseña. Lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué? Que Cristo, no el Papa, no los curas, como dicen los evangélicos. Cristo, el Señor, la noche antes de padecer, tomó pan, lo partió, lo bendijo, se lo entregó diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Hagan esto. Entonces, según Pablo, sí hay personas que siguen haciendo lo que Jesús mandó. Y es como si lo recibiera del Señor. Siga. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo. Pongan cuidado lo que viene. Atención. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Nuevo pacto, alianza. Por eso dice, anuló, acabó con lo primero y estableció lo segundo. ¿Por qué dice, esta es la sangre del nuevo pacto? Porque Dios hizo un nuevo pacto. Si dice nuevo, significa que aquel quedó ya anticuado. Aquellos sacerdotes, anticuados. Aquellos sacrificios, anticuados. Pero ahora hay un nuevo sacerdote. Cristo ordena nuevos sacerdotes. ¿Cómo los ordena? Dándole la orden. Hagan esto. Eso se llama ordenación. Una orden. Hagan esto. ¿Qué es esto? Ofrezcan mi cuerpo. Ofrezcan mi sangre. No un pedazo de pan. No un poco de vino. Como sacrificio. Y van a reemplazar los sacrificios del Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque es la sangre del nuevo pacto. Y nosotros nos sometemos al nuevo pacto. Se llama Nuevo Testamento, Nueva Alianza, Nuevo Pacto. Cuando Jesucristo deja el nuevo pacto, dejó nuevos sacerdotes. Hagan esto. Dejó nuevo sacrificio, nueva ofrenda, el de su cuerpo y su sangre. ¿Para qué? Para el perdón de los pecados, para la salvación del mundo. Que no lo quieran hacer ellos, es problema de ellos. Pero lo estoy comprobando con Biblia. Repítalo. Asimismo, tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis. Todas las veces. ¿Hay que hacerlo una sola vez? Aquí es cuando la iglesia enseña que no se hace una sola vez. Otra vez. Haced esto todas las veces que las bebiereis. Todas las veces, no se tiene que hacer una vez. El sacerdote tiene que hacer esto. Cuando dice hacer esto, significa que no debe hacer otra cosa, sino repetir lo mismo. Por eso los protestantes nos critican. Es que los curas siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo. Usted va a misa, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Es que Pablo dice que no se puede hacer otra cosa. Pablo dijo que Jesús había dicho, hagan esto. O sea, lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo.
No lo podemos cambiar. Hagan esto todas las veces que la beban. Todas las veces. Por eso usted verá que usted va a misa hoy, va a misa mañana, va a misa el domingo, va a misa cuando usted quiera. Y es lo mismo, lo mismo. Todas las veces que la beban, hagan esto. Repítalo. Haced esto todas las veces que las bebiereis. Para más dolor de cabeza de los hermanos separados, la estoy leyendo de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Aunque le quitaron sabiduría. Ahí está. Y es bíblico. Y espero que cumpla su palabra. Espero que cumpla su palabra de hombre. Sigue. En memoria de mí. En memoria de mí. No porque lo inventó el Papa. No digan que lo inventaron los curas. Lo inventé yo. Recuerden, en memoria de mí significa, recuerden que fui yo quien se lo dije. Yo quien lo mandé. Hagan esto. Entonces hay que recordar. Por eso Pablo dijo, yo recibí del Señor. Él hizo memoria de Cristo. Fue el Señor quien lo dijo. Sigue. Así pues, Escuchen. todas las veces que comiereis este pan. No es una sola vez, como dicen los evangélicos. Cristo lo hizo una vez y ya, no más. No se puede hacer más. Vamos a ver qué dice Pablo otra vez. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, están ofreciendo el único y eterno sacrificio hasta que Él venga. Cada vez que lo hagan, están ofreciendo ese único sacrificio. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece el sacrificio y la ofrenda. Repítalo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Eso lo enseña la Iglesia Católica, hasta que Él venga. Y lo ha anunciado siempre. No dice hasta que lleguen los evangélicos. No, señor, hasta que Él venga. A los evangélicos los respetamos. Los respetamos, pero no le creemos. Porque no es hasta que lleguen ellos. Es hasta que Él venga. No dice hasta que vengan los evangélicos y los inviten a ustedes para el culto. No. Hasta que Cristo venga. Repítalo de nuevo. Así pues, todas las veces que comiereis este pan, la Eucaristía, y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. No se dejen engañar. Es hasta que Él venga. Siga. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. El pan y el vino consagrados ya pasa a ser el cuerpo y la sangre del Señor. Y el que le falta el respeto al pan y al vino, no le falta el respeto al pan y al vino. ¿A qué le falta el respeto? Al cuerpo y la sangre del Señor. Y ese es el sacrificio de la nueva alianza. Repítalo de nuevo. De manera que cualquiera que comiese este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Cuando a un protestante le falta el respeto a la hostia consagrada, repita. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, el que trate indignamente al pan consagrado, al vino consagrado, será culpado del es culpable del cuerpo y de la sangre del Señor. Ese pecado lo tienen los protestantes y tendrán que entregarle cuentas a Dios, porque ese es el sacrificio de la nueva alianza hasta que Él venga. Pero ellos, porque vino alguien que se llamaba pastor sin serlo, les dijo una cuanta mentira y ellos ahora comienzan a hablar mal del pan o del vino y lo tratan indignamente y son reos del cuerpo de Cristo, del cuerpo y la sangre de Cristo. Repítalo. De manera que cualquiera, evangélico, te digo, va, pentecostal, adventista, mormón, pare de contar, cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Aquí está la ofrenda, el cuerpo, el sacrificio, derramamiento de sangre, que lo hacen los sacerdotes. Y Cristo le dio la orden, háganlo, lo nombró sacerdote. Siga. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Hay que comerlo. Siga. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, sin darse cuenta que es el cuerpo del Señor, sin discernir que ahí está el cuerpo del Señor y le falta el respeto, juicio come y bebe para sí. Juicio come y bebe para sí. Es el pecado de los protestantes. Y eso es un gran problema. Este hermano públicamente me pidió que yo le mostrara con la Biblia de qué sacerdote vengo yo, por qué soy sacerdote y por qué existen los sacerdotes en el Nuevo Testamento. Con el corazón en la mano, con Biblia, con fundamento bíblico, se lo he expresado. Ahora vamos a ver si cumple su palabra o no. Él dio palabra de hombre. Esperemos que la cumpla. Ustedes son testigos. Van a escuchar la respuesta. Analícenla.
Júzguenla ustedes con Biblia. Yo les di capítulo y versículo. Verán ustedes que él no me puede decir a mí que Cristo no dejó sacerdotes cuando le dijo, hagan esto, y ofreció el pan y vino. Y Pablo dice que se hace hasta que él vuelva. Demuéstreme lo contrario con Biblia. He ahí la respuesta, porque yo sigo siendo sacerdote, ofreciendo pan y vino hasta que Cristo venga. ¿Según el orden de qué? Según ordenó Jesucristo, el Señor. Ok. Realmente Luis Toro tocó unos pasajes y denle un fuerte aplauso a Luis Toro, realmente, porque me deja impresionado cómo interpreta la Biblia, cómo manipula la Biblia, es eso. Y realmente le voy a leer lo que él leyó. Si verdaderamente Jesucristo estableció sacerdotes. ¿De qué está hablando Jesucristo en Hebreos? ¿De qué sacerdote está hablando él ahí? Hebreos, del capítulo 5 al 10, está hablando de su sacerdocio mismo. Ok, yo le voy a leer lo que es Hebreos 5:5. Tú dices, Luis Toro, que tú eres sacerdote del Dios Altísimo. Así lo dice él. Jesucristo es Dios Altísimo y yo soy sacerdote de Jesucristo. Ok, él dice que él es sacerdote del Dios Altísimo. Ok, él es sacerdote de Jesucristo. Pero realmente a mí me da tristeza cuando yo veo esto, porque verdaderamente ustedes, sinceramente, a todo le aplauden, pero no estudian lo que es la palabra de Dios. Luis Toro se para y se dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo, cuando ni Jesucristo, él dijo, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Y lo vamos a leer, lo que dice, asimismo Cristo, dice, asimismo Cristo se glorificó, dice, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ni tan siquiera cuando Jesucristo vino a esta tierra dijo, yo soy sacerdote, sino que solamente su padre le dijo, tú eres sacerdote. ¿De qué sacerdote está hablando Hebreos? Hebreos 5 al 10 habla del sacerdote de Melquisedec. ¿De cuál es el sacerdote de Melquisedec? Es el sacerdocio de Cristo, que se ofreció una vez por los pecados, una sola vez. Él tocó lo que es Hebreos y yo lo voy a lo que él dijo, Hebreos. Vamos a estudiarlo, lo que dice Hebreos 5:1. Dice Hebreos 5:1, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres, lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificio por los pecados. Está hablando del sacerdocio del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Ok, dice, para que se muestre paciente con los ignorantes extraviados, puestos que él también está rodeado de debilidad. Está hablando del Antiguo Testamento. Y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto a sí mismo como también por el pueblo. ¿Qué sacrificios ofreces tú, Luis Toro? ¿Qué sacrificios ofreces? Te lo digo. Ok, ahorita, yo te doy chance. Entonces no me preguntes. Okay. No me preguntes entonces. En el Antiguo Testamento, los sacerdotes ofrecían la sangre de un cabrito inocente. Ahora, un sacerdote, ¿qué es lo que va a ofrecer? La sangre de Cristo. La sangre de Cristo, él dice la sangre de Cristo. Pero Jesucristo se ha entregado así por nosotros, limpiando toda mancha, todo pecado. Dice, vamos a seguir leyendo. Dice, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo también como por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino que el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Está hablando del sacerdocio levítico de Aarón, del antiguo pacto. Así tampoco Cristo se glorificó, dice, eso ya lo leímos, pero vamos al 6. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Está hablando de Jesucristo, porque Jesucristo se ofreció una vez para siempre por el perdón de los pecados. Realmente Jesucristo por eso vino a pagar el precio del pecado que había ante nosotros. Nosotros estábamos muertos en delitos y pecados, pero como el sacrificio de Aarón y Levítico no podía limpiarnos, entonces Jesucristo se ofreció una sola vez, entrando, dice su palabra, que limpiando todo decreto que había contra nosotros. Eso es el sacerdocio de Melquisedec, el sacerdocio de Jesucristo. Ahora, cuanto a lo que él habla, realmente ni Jesucristo se dijo así, yo soy sacerdote. Pero Luis Toro se para y dice, yo soy sacerdote del Dios Altísimo. Queridos, eso es una blasfemia contra Dios, hacerse igual a Jesucristo, decir, yo soy igual a Dios, yo ofrezco sacrificios. Ahora vamos a leer lo que él leyó. Lucas 2:19.
Vamos lo que dice. Fue Lucas 2:19. Lucas 22:19. 22. Lucas 22:19. Aquí vamos a comprender. Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y le dijo, diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. No dijo ofrezcan sacrificios, ¿por qué? Dice, este es mi cuerpo, el cuerpo de Jesucristo que nos limpia de todo pecado, derramando su sangre en aquella cruz, el sacrificio ya está pagado. Aquí dice, ¿por qué os digo? Dice, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que vosotros es dado, haced esto. ¿Qué dice? ¿Haced esto qué? En memoria de mí. No dijo, ofrézcanme otra vez en sacrificio, porque el sacrificio ya está pagado. El sacrificio, ahora, ¿qué está diciendo Jesucristo? Acuérdense del sacrificio que yo pagué en aquella cruz por ustedes. Háganlo cuando tomen el pan y el vino. Acuérdense que realmente yo pagué por ustedes. El precio ya está pagado. Ya no hay más sacrificios que ofrecer, dice la palabra de Dios. Hebreos 5, en el capítulo 5 hasta el capítulo 10 habla del sacerdocio de Jesucristo según el orden de Melquisedec, y realmente él se quiere hacerse sacerdote del Dios Altísimo según el orden de Melquisedec. Dios mío, realmente pues esta es una blasfemia tan grande, hacerse igual a Cristo, y los digo porque es la palabra de Dios. Yo no vengo aquí a insultar a nadie, sino que es la palabra de Dios que lo dice. Ok, dice, de igual manera después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esta es la copa del nuevo pacto en mi sangre que vosotros será derramado, que por vosotros será derramado. Cuando Cristo derramó su sangre en aquella cruz, nos limpió de todo pecado. Ya no tenemos que nosotros ofrecer sacrificios. ¿De qué sacrificios vamos a ofrecer nosotros? Si no podíamos, nosotros no podemos hacer nada. Jesucristo se ofreció una vez así por nosotros, limpiando nuestro pecado. Lo que Él está diciendo ahora, hagan en memoria de mí, de lo que yo hice por ustedes. Cuando ustedes tomen la copa, el vino, el pan, recuerden que yo di mi carne, mi sangre fue derramada por ustedes. Eso es lo que está diciendo la palabra de Dios. Y dice, mas he aquí la mano el que me ha... Eso ya. De igual manera que después que hubo cenado, tomó la copa diciendo, esto es la copa, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramado. Realmente Jesucristo, dice la palabra, sin remisión, ¿cómo dice? Sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Ahora ustedes quieren atraer esto, decirle, pues hay que ofrecer sacrificio. Como dice él, que él es constituido sacerdote. ¿Pero de qué sacerdote? ¿Quién lo constituyó a él sacerdote? La Biblia no lo dice que Dios constituyó sacerdotes. Sacerdotes era en el Antiguo Testamento, cuando Jesús no está, en la Biblia no está, en el Nuevo Testamento no hay sacerdotes. Todos nosotros somos sacerdotes, dice la palabra de Dios. Por eso Él entró en el velo para que nosotros, por eso dice que entremos confiadamente hasta el trono de la gracia. ¿Por qué? Porque antes no podía entrar nadie en el trono de la gracia, sino que solamente el sacerdote para ofrecer sacrificios. Pero ahora que Jesucristo vino y pagó por nuestros pecados, estamos lavados completamente, porque dice, por gracia soy salvo por medio de la fe. Esto no es de vosotros, sino es don de Dios. Eso es lo que la palabra de Dios está diciendo. Aquí no está diciendo que tienen que ofrecer sacrificios nuevamente. Y realmente, si ustedes estudian, ¿qué es lo que dice? Incluso les invito que ustedes estudien lo que es Hebreos. ¿De qué sacerdocio está hablando Hebreos? Hebreos 5 en adelante al 10, 5 capítulos, está hablando del sacerdocio de Jesucristo. No el sacerdocio del Listoro, como él se dice, que yo soy sacerdote del Dios Altísimo, según el orden de Melquisedec, como siempre lo ha dicho y siempre lo dice en sus videos. Aplauso, Pedro, aplauso, Pedro, aplauso, Pedro. Ustedes vieron cómo yo les expliqué con todo el amor, con capítulo y versículo, y él me prometió que se iba a creer. Pero ustedes vieron que no quiere creer. ¿Por qué no quiere creer? La respuesta está bíblica. Voy a mostrársela. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Por qué él no puede creer a pesar de que se le demuestre con capítulos y versículos? Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 3. ¿Hay un problema, hay algo que le impide creer? Sí.
hay algo que le impide creer. Y escúchenlo ustedes con la palabra del Señor de la Reina Valera, aunque le quitaron sabiduría. Oiga, Si todavía nuestro evangelio está velado, si todavía el evangelio que yo les expliqué, con capítulos y versículos, si todavía está velado, siga. entre los que se pierden está velado. Entre los que se pierden está velado. Ustedes lo vieron claro lo que yo les expliqué. Siga. El Dios de este siglo El Dios de este siglo, cegó el entendimiento esto es el problema que él tiene. El Dios de este siglo le cegó el entendimiento de los incrédulos, de los incrédulos, que prometió palabra de hombre que iba a creer y no quiso creer, para que no vean la luz del evangelio de la gloria de Cristo. para que no vea la luz del evangelio que yo le prediqué. Ese es el problema que tiene. Pero él llegó a decir que en el Nuevo Testamento no había sacerdote. ¿Me puede mostrar el capítulo y versículo donde diga no hay sacerdote en el Nuevo Testamento? Pero me puede decir el capítulo y versículo. Si usted no me da capítulo y versículo, es palabra suya de usted. ¿Me puede decir dónde dice que no hay sacerdote en el Nuevo Testamento? La Biblia no aclara que hay sacerdotes. ¿Y qué tal si yo le muestro que sí hay, que sí aclara? No, Señor. Me da la palabra de hombre, otra vez me da la palabra de hombre. Yo le voy a mostrar a usted donde dice que quedan nuevos sacerdotes en el Nuevo Testamento. A ver, hagamos un trato aquí. Dame otra oportunidad. A ver si verdaderamente tiene palabra de hombre. Dame otra oportunidad. Dame la oportunidad. ¿Cree si lo dice la Biblia? Usted dice, él aseguró, retrocedan el video. La Biblia no dice que haya en el Nuevo Testamento sacerdotes. Dice él. Yo le digo que sí. ¿Quién tendrá la mentira y quién tendrá la verdad? Pruébenlo. Lo reto. A ver, lo reto. Es un reto público con amor, pero que usted me fundamente con Biblia. Muéstreme dónde dice no hay sacerdote en el Nuevo Testamento. Muéstremelo. Deme capítulo y versículo. Dígalo que quita el lector. Mira, No. Me da capítulo y me da versículo para que sea palabra de Dios. Porque si no, palabra. Le doy capítulo yo, ¿sí? Le doy capítulo y versículo yo. fuera, no me saques un texto fuera de contexto. No, señor, no lo voy a sacar fuera de contexto. No lo voy a sacar. Le prometo que no lo saco de contexto. Porque los versículos que tú has dado no habla de tu sacerdocio. Yo te pregunté de... No. Usted dijo que ningún sacerdote en el Nuevo Testamento hay. Dice que todos somos sacerdotes. No, perdón. Bueno, entonces ¿cómo me dice que no hay sacerdote? Y ahora me viene a decir que sí hay sacerdote. O sea, no. ¿O hay o no hay? Ok, estamos hablando ministerialmente. Ministerialmente. Ministerio tuyo. ¿Hay sacerdote en el Nuevo Testamento ministerial? Tu ministerio no está. Existe. Perdón, mire la pregunta. A ver, y el mundo entero escuche la pregunta. La pregunta es, ¿existe el ministerio sacerdotal en el Nuevo Testamento? ¿Dios dejó en el Nuevo Testamento sacerdote? Ministerialmente. Ministerialmente no. Y si yo se lo compruebo con la Biblia, paisanito, ¿lo creería? ¿Lo creería? Te lo creo, pero si me das... La cita, el capítulo y versículo. Sí te lo creo. Capítulo y versículo. Capítulo y versículo. Listo. Así me gusta a mí. Donde Jesucristo te constituyó a ti sacerdote. Pero me está cambiando la pregunta. Él no lo va a aceptar, pero yo se la voy a dar para que ustedes se den cuenta cómo él engaña a los tontos que no conocen de Biblia. Así son los protestantes. Por eso es que ustedes ven que los protestantes con los que saben de Biblia no quieren. Y cuando quieren, míralo, no me dan capítulo y versículo. ¿Por qué? ¿No es que son bíblicos? ¿No es que saben mucho de Biblia? ¿Qué les pasa? ¿Y por qué cuando yo le digo, a ver, dame la palabra, se lo voy a mostrar? ¿Por qué Guavinea? ¿Por qué? ¿Qué está pasando? Mírenlo. Ustedes verán que la Biblia sí dice que en el Nuevo Testamento hay sacerdotes ministeriales. Sí. Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante, donde usted verá cómo viene a decir la Biblia que los sacerdotes del Antiguo Testamento quedaron atrás, pero que hay un nuevo sacerdocio en el Nuevo Testamento. Y él no me puede decir que no. Está escrito, lo vamos a leer, capítulo y versículo del Nuevo Testamento. Escuche. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, Antiguo Testamento. entre paréntesis, porque bajo él recibió el pueblo la ley, Siga. ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote ¿Qué necesidad habría de que se levantase otro sacerdote? Y escuche lo que viene. según el orden de Melquisedec, Según el orden de Melquisedec. Y ahora escuche lo que viene. y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Siga. Porque cambiado el sacerdocio, Cambiado, no dice eliminado. Dice porque cambiado el sacerdocio, cambiado. Si lo cambió, significa que sí hay, que no es el mismo. Dice, ¿qué necesidad habría de otro?
lo cambió, no lo eliminó. Doctrina protestante, sacerdocio fue eliminado. Doctrina católica, sacerdocio fue cambiado. Ahora viene Cristo. Él dice que yo no soy sacerdote del Dios Altísimo. Mateo, no lo vamos a leer, tarea para la casa. Mateo 1:24 dice que Jesús es el Emmanuel, Dios con nosotros. Juan 20:28 dice, Señor mío y Dios mío. Jesucristo es Dios. Yo soy sacerdote de Jesucristo, que es el Dios Altísimo. ¿Y por qué soy sacerdote del Dios Altísimo? Porque Él constituyó hombres en el Nuevo Testamento, sacerdotes. Hagan esto en memoria mía. ¿Qué es esto? El sacrificio del cuerpo y la sangre de Cristo. Ya lo leímos, ¿se acuerdan? Ya se lo expliqué. Hasta que Él venga. Él dice, pero es que Jesucristo ofreció el sacrificio de una vez y para siempre y no hay otro sacrificio. Nosotros en la Iglesia Católica enseñamos lo mismo. No hay otro sacrificio. ¿Por qué usted, desde que tiene uso de razón, el cura siempre está ofreciendo el mismo sacrificio? Porque no hay otro. ¿No han visto que el cura no ha cambiado desde que usted es pequeñito? Siempre es pan y vino, el cuerpo y la sangre de Cristo, el cuerpo y la sangre de Cristo. Nunca dice, ahora le voy a ofrecer el cuerpo y la sangre de Petronilo o de Pánfilo o ahora de unos animales. No, siempre es el cuerpo y la sangre de Cristo, el mismo. Cuando la Biblia dice que Jesucristo ofreció el único sacrificio, en el Antiguo Testamento no era uno, eran muchos. Muchos corderos que morían, muchos corderos que se sacrificaban. ¿Me cortó otra vez? Ya estamos terminando, ya lo último, ya. Bueno, póngalo de nuevo. Pero usted está grabando, ya me lo da después. Me lo da después. Ya córtelo ahí. Usted no más, ya estamos terminando. Usted me lo da después. A ver. El cuerpo y la sangre de Cristo. El uno y único sacrificio. En la Iglesia Católica no ofrecemos muchos sacrificios. Ofrecemos uno solo. El único sacrificio. El único derramamiento de sangre por la salvación del mundo, la de Cristo. Y ese es el único hasta que Él venga. Si ellos lo quieren aceptar o no quieren aceptar, problema de ellos. Pero la Biblia dice que es el único. Y por eso usted verá que siempre el sacerdote ofrece el mismo, el único, no otro. A diferencia de los sacerdotes del Antiguo Testamento que ofrecían otros. Ayer mataron un cordero, hoy matan otro. Ayer se sacrificaba un cordero, se ofrecía la sangre de ese cordero. Antier de otro, tras de antier de otro, hoy de otro, mañana de otro, pasado mañana de otro. La sangre era distinta. Nosotros ofrecemos la sangre única, del sacrificio único, del único sacrificio de Cristo, pero hasta que Él venga. Entonces, queridos hermanos, hoy ustedes vieron lo que ellos enseñan y lo que enseña la Iglesia Católica. Escucharon capítulos y versículos, saquen sus propias conclusiones. Mañana nos veremos al mismo lugar. Y sí, mañana tiene tiempo porque usted le dio tiempo a él todo el tiempo. Ahora mañana usted tiene tiempo, lo esperamos aquí mismo mañana. Solamente después, porque ya me levantaron la cortina de que no estábamos terminando. Entonces, sí le voy a dar el chance para que se despida, solo para que se despida. Si quieren, ¿mañana va a ser aquí mismo? El sábado. Sí. No, mañana. ¿A dónde va a ser mañana? El sábado. El sábado. Mañana. Mañana es la misa. Mañana va a ser aquí. ¿Están invitados a la misma hora? A la misma hora. Mañana usted puede hablar si quiere, y usted también, y trae los temas que usted quiera. Mañana, el sábado, el domingo, no, el lunes, el martes. Yo me voy el martes. El miércoles ya no. Pero con todo el gusto lo voy a atender. Con todo el gusto. Solamente ya se nos cumplió el tiempo para que se despida y mañana podemos continuar. Ok, bueno, fue un compartir realmente, pues él dio supuestamente capítulos y versículos, pero realmente no comprobó nada. No comprobó nada. Lo que habla Hebreos 7, que dice... Por favor, no se vayan, ya vamos a terminar. Lo que yo le puedo decir a Luis Toro es que a Luis Toro le queda lo que dice segunda de Pedro 2 en adelante. Eso le queda para él, porque realmente tomado textos fuera de su contexto, realmente no afirmó nada. Ahí cuando habla de otro sacerdote, está hablando del sacerdocio de Melquisedec. Ustedes pueden, vayan, es más, ya me despido. Ahorita vayan y tomen el libro de Hebreos y léanlo. Leen. Y con eso me despido. Y como dice la palabra de Dios, si escuchares hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Porque verdaderamente Cristo está llamando a las puertas.
quiere que se arrepientan verdaderamente al Dios vivo, al Dios que permanece para siempre. Y fue un gusto compartir con ustedes. Realmente, pues, es todo. Un gusto compartir.